Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la norma que ya permite que se jueguen 6 extranjeros en el fútbol boliviano. No vamos a tocar el tema de los naturalizados, pero este tema de extranjeros que la verdad ha estado trayendo bastante discusión desde el día de ayer, anteayer sobre todo. Es que vamos a tratar un poquito más a fondo el tema. Y también vamos a hablar acerca de las declaraciones del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Que dijo algo así como que piensan más en la billetera que en la selección, hablando sobre los jugadores de la selección boliviana y de los magros resultados que se están consiguiendo hasta el momento en la Copa América, ¿no? Bueno, empezamos. Antes, he realizado una pequeña investigación acerca de cuántos jugadores extranjeros juegan en Sudamérica, es decir, en cada una de las 10 ligas que tenemos en torneo Conmebol, ¿no? Hay que tener en cuenta que Europa es otro mundo, ahí tienen la comunidad europea, hay jugadores que son, como se podría decir, comunitarios, que juegan prácticamente como si fueran nacionales, y hay otra normativa también en todo lo que es CONCACAF, ¿no? Donde la MLS y la Liga MX sobre todo han liberalizado mucho este tema de los extranjeros. Son reglas un poco diferentes, pero creo que están muy lejanas a nuestra realidad, ¿no? Vamos a empezar con Argentina. Aquí les tengo la cantidad de equipos extranjeros habilitados. Extranjeros habilitados significa que el número de extranjeros que te permite la liga habilitar, ¿no? Es decir, te pueden permitir habilitar 7, pero solo 2 en cancha. Y entonces estamos aquí con los extranjeros en campo de juego, ¿no? Vamos a empezar con Argentina, que, ojo, estoy tomando el número de 26 equipos, que es con el que terminó el 2018, el torneo 2018-2019 de la Superliga, terminó con 26 equipos, pero hay que recordar que han descendido 4 y van a ascender 2 y se van a quedar en 24, ¿no? El ideal de la Argentina es llegar a 20 equipos dentro de 2 años y de ahí a empezar a hacer torneos un poquito más racionales. Hay que recordar que en un momento la Liga Argentina se jugó creo que hasta con 30 o 32 equipos, no recuerdo bien, pero bueno, a iniciativa de Grondona, ¿no? Que luego se dieron cuenta de que era muy largo, de que no mejoraba y bueno, empezaron a hacer cambios en la Argentina. Bueno, en Argentina se permiten 6 extranjeros habilitados, pero 5 extranjeros en campo de juego, ¿no? Es decir, puedes habilitar 6 extranjeros y colocar 5. Tienen otra reglamentación también interesante, que es en el caso de lesionados, ¿no? Si tú un lesionado si hay un lesionado, si hay un jugador que se te lesiona para toda la temporada, como el caso que creo que fue Fabra en Boca Juniors, o hay otro caso, 11 creo, en River Plate, que permitieron que habiliten a otro jugador extranjero, ¿no? Ahí hay una normativa interesante, he estado revisando Argentina, pero no lo vamos a tocar ese punto acá. Simple, ¿no? 6 extranjeros habilitados y 5 extranjeros en el campo de juego. Esta norma, por si acaso, recién se incrementó esta cantidad de número de extranjeros desde el año pasado. Y la verdad es que Argentina se ha convertido en una vitrina para el mundo, ¿no? Todos los jugadores que son potenciales en el fútbol sudamericano siempre hacen como que su pequeño año de provincia ahí en Argentina. Estamos hablando, por ejemplo, de James Rodríguez, que fue campeón en Banfield, de Alexis Sánchez, que pasó creo que ni 6 meses en River Plate y después se marchó a Europa. O sea, siempre hay ese, es como la prueba de fuego para un jugador sudamericano ir a Argentina, bueno, exceptuando los uruguayos y brasileños, ¿no? Pero para los demás creo que es una prueba de fuego, demostrar primero en el torneo argentino que puedes resaltar y de ahí ya partes hacia Europa. Luego tenemos en Perú, que tiene 18 equipos, se ha estrenado este año lo que es la Liga 1, que ahí puedes habilitar 5 extranjeros y pueden jugar 4 en el campo de juego. Aquí hay una cosa interesante que les voy a mostrar más adelante. En Paraguay son simplemente 2 equipos, como nosotros éramos antes, y solamente puedes habilitar 3 extranjeros y obviamente los 3 pueden jugar dentro del campo de juego, ¿no? En Bolivia estamos hablando que somos 14 equipos, se pueden habilitar 6 extranjeros, ojo, esto no se ha modificado, es decir, el cupo de extranjeros sigue siendo el mismo, pero ya puedes colocar los 6 extranjeros en el campo de juego, dentro del campo de juego, ¿no? En Ecuador son 16 equipos, también no sé si el año pasado o este año se han incrementado a 16, creo que eran 12 o 14, han llegado a 16, tienen un raro sistema de competencia. Voy a hacer un video específico para explicar cada sistema de competencia de cada país, porque me parece bastante interesante. Los extranjeros habilitados en Ecuador son 5 y los 5 pueden jugar en el campo de juego. De la misma forma pasa con Chile, con 16 equipos, extranjeros habilitados 5 y extranjeros en campo de juego 5 también, ¿no?
En Venezuela me ha costado encontrar esta información, no sé si estará actualizada, creo que esta es de hace 2-3 años, no sé si ha habido modificaciones al respecto, ya que estaba revisando y en la mayoría de los países hubo modificaciones en los últimos años al respecto. Bueno, en Venezuela son 20 equipos, extranjeros habilitados 4 y dentro del campo de juego 3. En Colombia son 20 equipos, 4 extranjeros habilitados y 3 extranjeros en el campo de juego. En Brasil son 20 equipos, son 5 extranjeros habilitados y 5 en el campo de juego, ¿no? Y en Uruguay son 16 equipos, 3 extranjeros habilitados y 3 en el campo de juego. Entonces podemos ver que hoy por hoy, con la nueva reglamentación, nosotros somos los que permitimos bueno, en cuanto a extranjeros habilitados, compartimos con Argentina la cantidad de extranjeros que podemos habilitar por equipo, pero somos los que más extranjeros vamos a tener en campo de juego, ¿no? Exceptuando que algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, esto sucedió en Ecuador hace 2 años, creo, o hace 1 o 2 años. Dice que se decidió que los clubes pueden tener 5 extranjeros y hacer 2 cambios a mitad de año. En caso de que uno se lesionara de gravedad, podrá ser reemplazado. Es decir, un equipo durante la temporada podrá tener 8 extranjeros, pero solo 5 podrán jugar, ¿no? Eso es algo interesante. Esta reglamentación no la tenemos aquí, por ejemplo. Según el expresidente del Guayaquil City, esto responde a la escasez de jugadores que hay en el mercado y a los altos precios del futbolista ecuatoriano. Para él, esto aumentará la competencia interna en los clubes. Es prácticamente lo que se está diciendo ahora, lo que nuestros dirigentes están apelando, la excusa que han dicho principalmente estos días los dirigentes bolivianos, ¿no? Que el futbolista boliviano es caro y que bueno, por esto se está aumentando la cantidad de extranjeros. En Uruguay hay una normativa interesante. En Uruguay, según el estatuto del jugador, en su artículo número 4, aquel futbolista que haya registrado 5 más contratos de manera ininterrumpida se lo considera como jugador AUF, es decir, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y no ocupará un lugar como extranjero. Esto es, por ejemplo, en el caso de los jugadores que están mucho tiempo acá y no se han nacionalizado, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, podríamos hablar de Ferreira, ¿no? Por ejemplo, de Bolívar, que no se ha naturalizado, pero está años acá en el fútbol boliviano, y bueno, si allí se ha tenido más de 5 contratos, entonces ya podría jugar como nacional, ¿no? O sea, eso es lo que permite la normativa uruguaya. Entonces, quién sabe, tal vez hay equipos que juegan hasta con 6 extranjeros, pero extranjeros que prácticamente se han quedado a vivir ahí en Uruguay, ¿no? En Perú, los clubes que hayan puesto a disposición el FP uno o más de sus jugadores debido a una convocatoria de estos a la selección absoluta o a la selección sub-20 podrán única y excepcionalmente durante dicho periodo de convocatoria efectiva y presencial utilizar a 5 jugadores extranjeros simultáneamente. Esta normativa es una copia de la que había en Argentina. En Argentina lo que era el famoso artículo 25, creo que ahora ya no existe, artículo 21 o 25, en la que si tu jugador era convocado a la selección sub-20 o a una selección mayor, entonces durante ese periodo de tiempo tú podías habilitar a otro jugador, ¿no? O un jugador que tenía tarjeta roja, amarilla, podría ser habilitado de nuevo. En este caso, para Perú, funciona con los jugadores extranjeros, ¿no? Es decir, te conviene que tu jugador haya sido convocado a la sub-20, yo creo, bueno, es un juvenil, y mientras tanto tú lo puedes utilizar 5 extranjeros en el campo de juego. Bueno, son normativas interesantes, como les decía. Revisen los que están interesados, cada reglamento de cada asociación tienen cosas interesantes, no solamente para esto de los extranjeros, sino también para los juveniles, ¿no? En Chile sobre todo hay una norma, jugadores sub-19, sub-18, para reservas, una serie de cosas que están bastante interesantes. Sería mejor que traigan por equipo 3 extranjeros que han por lo menos pisado las selecciones nacionales de su país, que tengan jerarquía, que tengan capacidad y que dejen enseñanza. Si no, le dan los de extranjeros que seguramente no todos van a ser seguramente de primera línea, serán mediocres como hay en todo lado. Y obviamente que van a dejar nada, ningún tipo de enseñanza, más al contrario, le quitarán un lugar ahora al elemento nacional, ¿no? Puedes jugar con 10 extranjeros, me parece. Sí, la norma es así. No me parece ideal, me parece totalmente erróneo y ojalá que reviertan esto, porque lo único que hace va a ser dañar al fútbol nacional. Y la selección nacional además, ¿no? Va a ser la más perjudicada, si no, ¿a quién vas a convocar? Van a tener que jugar extranjeros, nacionalizarlos a todos, porque yo no creo que haya técnicos que se animen a jugar o a dejar fuera extranjeros, porque el dirigente te presiona para que juegue el jugador que trae, por eso les pagan más que a los nacionales. Bueno, vamos a comentar un momento las declaraciones de Valdivieso que acabamos de escuchar. Yo creo que tiene mucha razón en la primera parte, que hay que tomar medidas para que lleguen jugadores de nivel, ¿no? Es decir, qué bueno sería que lleguen jugadores de selección
que hayan pisado selección chilena, selección ecuatoriana al fútbol boliviano. Yo creo que eso estaría perfecto. Ahora bien, la segunda parte no estoy tan de acuerdo. Creo que esta medida no va a matar al fútbol boliviano. Y que creo que si él es tan seguro de sus palabras, debería armar un Always Ready con 11 jugadores bolivianos. Es decir, hacer la gran Chivas, el Nacional de Ecuador. Y que su equipo está formado por 11 jugadores bolivianos, ¿no? Bueno, darle cabida a todos los jugadores bolivianos que seguramente, según su opinión, no van a tener cabida en el fútbol profesional. Yo creo que tiene un club, está dirigiendo un club y lo puede hacer tranquilamente y mostrar que el futbolista boliviano es tan capaz como él dice y más con su dirección, ¿no? Bueno, eso sería mi opinión sobre Julio César Valdivieso. Bien, ahora vamos a analizar este tema de los 6 extranjeros desde el punto de vista pro, contra y voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Según los dirigentes, una de las cosas positivas de esto es que se va a bajar la inflación del fútbol boliviano, ¿no? Actualmente el futbolista boliviano es más caro que el extranjero. Bueno, el día de ayer Angelo Porcel en el programa Estudio Estadio de Radio Monumental dijo que un jugador extranjero, por ejemplo, le cobraba 2.000 a 2.500 dólares y un jugador boliviano de los buenos estaba cobrando 3.000 a 3.500 dólares, ¿no? Y bueno, en Real Potosí se trajo este año a Maxi Gómez, a Mariano Bezrix este año, el año pasado a Maxi Gómez, a Domínguez. Creo que son jugadores muy buenos, exceptuando Domínguez tal vez, ¿no? Que sí jugó algunos partidos buenos, otros no tanto, pero Bezrix y Gómez creo que son de lo mejor que llegó al fútbol boliviano en cuanto a extranjeros, ¿no? Y seguramente con esto dice que el jugador boliviano entonces va a dejar de aspirar, el buen jugador boliviano, ojo, ¿no? Va a dejar de aspirar a montos exuberantes y va a bajar un poco sus pretensiones. Bueno, habrá que ver qué pasa con esto. Y lo que se pretende es mejorar la economía de los clubes, ¿no? Aunque la economía de los clubes, hay que ser sinceros, depende de otros factores, ¿no? Es de la creatividad más que todo del dirigente, que la verdad es tener dirigentes competentes, cosa que lastimosamente no tenemos en muchos de los clubes. Tendremos equipos más competitivos y si los dirigentes y director técnicos traen extranjeros de nivel. No, esto es algo claro, creo sencillo, ¿no? Si se traen extranjeros de nivel, vamos a tener equipos más competitivos. Es decir, si Guavirá trae 6, 8 extranjeros, por más que sean chilenos, pero de buen nivel, va a poder competir más que el actual equipo que tiene, creo yo, ¿no? Pero si se siguen equivocando como hasta ahora, pues ni aunque sean 11 extranjeros, siguen trayendo jugadores de la cuarta, de la tercera de Colombia, por ejemplo, nos va a seguir yendo como nos está yendo hasta ahora, ¿no? Los jugadores bolivianos que quieran jugar en división profesional deberían esforzarse más y ser profesionales, ¿no? Esto es algo claro. Ahora el jugador, sobre todo con esta... Bueno, desde siempre creo que el jugador boliviano ha sido bastante indisciplinado, ¿no? O sea, aparte de que no tiene un centro, no tiene una buena formación técnica y táctica, es decir, hay jugadores que no pueden parar una bola o que no saben ocupar un espacio en el campo de juego, aun siendo ya teniendo 22, 23 años. Esto se les debería haber enseñado ya de muy jóvenes. Pero resulta que estos jugadores llegan a división profesional, ya se creen lo máximo y empiezan a hacer locuras, ¿no? Vamos a hablar de Castillo, que creo que es... Revisando la historia de los futbolistas bolivianos, a mí realmente me da mucha pena lo que pasó con José Alfredo Castillo, ¿no? Un tipo que convirtió 30 y 40 y tantos goles a los 18 años en división profesional y que no haya podido brillar en algún fútbol más competitivo, realmente es algo que pone a pensar mucho, pero bueno, es lo que está pasando. Yo les comentaré que conozco casos de sub-20s que ya han jugado en esta división profesional precisamente por esta nueva normativa que sí permite que se muestren jugadores jóvenes, pero también permite que estos jugadores se vayan maleando, ¿no? Conozco muchos jugadores justamente sub-20s que han sido agarrados en actos de indisciplina, que creo que es algo que no debería pasar. Y bueno, con esto, al haber menos espacios, pues seguramente los jugadores juveniles van a tener que ser profesionales en serio, ¿no? Esto es no ir a fiestas, no dormir tarde, ser profesional, entrenar por su lado, quedarse en el entrenamiento. Bueno, una serie de cosas que al futbolista boliviano le anda faltando hace mucho tiempo. Se presionará a las asociaciones para que saquen jugadores nacionales de nivel. Bueno, creo que la división profesional es eso. La división profesional es la máxima categoría, tiene que haber alta competencia.
y lo repito, no son las asociaciones las que tienen que formar jugadores jóvenes, no estamos hablando de que al no existir un Nacional B, incluso el Nacional B tendría que ser profesional, no tendría que ser un torneo, una segunda división que se juegue todo el año, pero ante todo tendrían que haber campeonatos a nivel, estamos hablando de torneos, les pongo un ejemplo, sub 12, sub 13 a nivel regional, se podría hacer un torneo nacional, pero para abaratar costos de viajes se podría jugar La Paz, Oruro, Cochabamba, una serie, y luego para hacer el cuadrangular final llevarlos, no sea, a una sola ciudad y que ahí jueguen, ¿no? Pero que sean torneos que duren todo el año, no torneos que simplemente duren un mes, donde llevas a 10 equipos o 10 selecciones, juegas un nacional y bueno, luego los jugadores están todo el año sin competencia, ¿no? Ahí ya pierdes mucho respecto a jugadores de Argentina, de Uruguay, donde están en constante competencia, que creo que es lo que mayor falta nos hace. Ahora las escuelas de fútbol, ustedes saben, en una escuela de fútbol tú pagas porque te enseñan a jugar. No siempre ahí van gente que tenga aspiraciones a ser profesional, más que todos los padres de familia los llevan para sacarse el bulto. Y hay otros niños que sí quieren ir, ¿no? Pero ahí como pagas tienes que jugar y entonces no hay un nivel de competencia verdadero, ¿no? Bueno, con esto seguramente la ANF se pondrá, esperemos, las pilas y empiece a generar torneos de mejor nivel en inferiores. Bien. Las contras son que el jugador boliviano pierde espacios dentro del fútbol profesional de Bolivia, ¿no? Y es cierto, si vamos a jugar con 6 extranjeros y los naturalizados ahora son bolivianos, seguramente se viene una gran oleada de jugadores extranjeros que se van a naturalizar, muchos que ya están años acá y no se naturalizaban porque la principal la principal aspiración para que un jugador extranjero se naturalice era ser parte de la selección boliviana, ¿no? Pero para esto tenías que ser un extranjero bueno, pero ahora bueno, hasta los extranjeros de medio pelo que están mucho tiempo por acá seguramente van a buscar su naturalización para ser parte también del cupo, ¿no? Esto es algo que habrá que ver cómo lo controlan desde la federación. Solamente necesitas estar 3 años seguidos y ya puedes naturalizarte y jugar en división profesional, por si acaso, como boliviano. Así es que seguramente esta normativa, en los casos más extremos, vamos a tener un equipo con 11 extranjeros, incluidos sub-20 como extranjero, y eso no es bueno tampoco para el fútbol boliviano, ¿no? Pero bueno, se nos motiva a los jóvenes para ser profesionales y bueno, es evidente, ¿no? Al haber pocos cupos en el fútbol profesional, pero repito nuevamente, no depende del joven. El joven que quiere ser profesional en fútbol tiene que cuidarse, tiene que practicar, tiene que ser profesional de este joven, ¿no? La única competencia anual para los jugadores bolivianos es la división profesional y es lo que les decía, ¿no? Lastimosamente, Bolivia el único torneo que se juega más o menos anual es el división profesional. Luego ni la segunda división ni los torneos de asociación. Peor, las inferiores se juegan al año, todo el año, ¿no? Si los dirigentes continúan trayendo jugadores de tercera, lo que decía, ¿no? Depende mucho de la inteligencia de los dirigentes de no juntarse con empresarios o representantes que traen maletas, sino ser un poco más inteligentes y también contar con la colaboración de un director técnico que sea honesto ante todo, ¿no? Hay directores técnicos que también traen a sus jugadores, que vienen con su representante y bueno, que hacen una serie de... Y a largo plazo perjudicaría a la selección boliviana, ¿no? Ojo, esta normativa solamente por lo que se indicó el día de ayer, solamente es para el clausura 2019. Se va a evaluar al finalizar el torneo si esta norma ayuda o no ayuda y tal vez se la va a modificar para lo que va a ser el 2020. Así es que no es una norma que se quede perpetua, eso es lo que dijeron, eso es lo que oí a decir a César Salinas, así es que habrá que ver. A largo plazo nos encontraríamos con una selección boliviana que tendría que escoger entre los pocos jugadores bolivianos que haya en el fútbol boliviano y no sabemos si la competencia mejora, obviamente van a ser buenos jugadores, pero si la competencia va hacia abajo, obviamente van a ser igual jugadores mediocres, ¿no? Esto es algo que se lo tiene que equilibrar con otro tipo de medidas y precisamente eso vamos. Bien, esa es mi opinión. Yo creo que el fútbol boliviano debe ser competitivo, ¿no? Y yo ya lo dije en el caso de Wisterman, sobre todo, que creo que es el caso que más
más lo estudié. No tanto el caso de San José, porque San José estaba revisando su alineación. Bueno, San José no trajo buenos extranjeros, no logró, bueno, reemplazó a Franco con Lampe, que era uno de los extranjeros. Basera se lesionó, pero entró, bueno, Mena. Luego Jair Reynoso se fue, pero solamente estuvieron Ramallo y Saucedo. Pues no trajo no trajo extranjeros de nivel San José como para utilizarlos en división profesional, ¿no? Sí, se solventó bastante en Copa Libertadores y en el torneo nacional con jugadores bolivianos. Hay partido contra Flamengo, creo estaba revisando, simplemente jugó con Iker, el español, y Sanguinetti, por ejemplo, el argentino, y los otros 9 eran jugadores nacionales. Pero sí le pasó a Wisterman, como les digo, ¿no? Wisterman tenía 6 extranjeros que tenían que ser titulares y nunca pudo probar en un partido de división profesional a ese equipo. ¿Por qué? Porque en división profesional simplemente puedes jugar con 4 extranjeros y bueno, se querían hacer partidos amistosos, pero por la cantidad de partidos que ya lo venimos reclamando desde hace varios videos, pues Portugal no pudo hacer la prueba respectiva y directamente colocó en el partido en Copa Libertadores a los 6 extranjeros, y los 6 extranjeros jugaron por primera vez juntos en ese partido, ¿no? Yo creo que con esto se puede mejorar el nivel de competencia, y pienso que si nuevamente depende de la dirigencia, ¿no? Y del técnico. Bien, a la hinchada no le interesa la cantidad de bolivianos en su club, le interesan los resultados. Si el espectáculo en el fútbol boliviano mejora, la gente volverá a los estadios. Y sí, esto es evidente, ¿no? A la hinchada no le interesa ni de dónde saque dinero el dirigente, sino pregunten dónde está el dirigente Currens, ¿no? Cómo acabó, o cómo acabó el mismo Mauro Cuellar, que le dio muchos campeonatos a Bolívar, pero a costa de qué. O el mismo San José, que hay que recordar que antes de que se diera la revolución en Oruro, pues San José era un equipo que peleaba el descenso cada torneo, en los 80 sobre todo, y que luego de la aparición de los hermanos Arevalo, pues, pero ¿de dónde salía el dinero de los hermanos Arevalo? Y lo mismo, ¿no? A la hinchada no le interesa demasiado de dónde sean sus jugadores. Si son bolivianos, mucho mejor, por supuesto. Uno está orgulloso de tener a un Saavedra, a un Castro en sus filas, pero si no están estos y su equipo sale campeón, pues uno igual es feliz, ¿no? Aunque sea los 12 extraterrestres. Es la verdad. Creo que lo que interesa es que el espectáculo mejore, ¿no? Yo les digo, y en este canal lo recalco nuevamente, venimos siguiendo cada fecha, vemos cada partido de división profesional, y hay partidos que dan pena, ¿no? Hay partidos entre Real Potosí Destroyers o algún otro Sport Boys Destroyers, que para el colmo acaban 0-0, pero creemos que si se traen jugadores extranjeros que tengan cierto nivel y que sean más o menos adecuados al presupuesto de los dirigentes bolivianos, pues se puede mejorar la competitividad. Si mejora la competitividad, mejora el espectáculo. Si mejora el espectáculo, el hincha se motiva. Si el hincha se motiva, se puede hacer socio. Si el hincha se hace socio, la dirigencia se termina consolidando la institucionalidad de un club, ¿no? Entonces, ante todo tenemos que hacer que los hinchas se vuelvan a interesar en el fútbol boliviano, ¿no? Es un desafío para el dirigente y director técnico saber encontrar buenos jugadores extranjeros. Y ojo que estos acuden directamente a la FIFA para cobrar las deudas, ¿no? Y esto ya lo hemos repetido, tanto en los pros y contras. Y ese es otro punto, ¿no? Los jugadores extranjeros no recurren tanto a favor o al tribunal de superior de disputas, o bueno, no hacen el trato que hacen a los que se ven obligados la mayoría de jugadores bolivianos. Es decir, si un jugador boliviano no le pagan y se quiere ir a otro club, pues termina cobrando la mitad o cuarta parte o a plazos, y al final no sabemos si cobró o no cobró. Sabe que si recurre a FIFA o alguna otra instancia, directamente va a ser borrado o va a ser colocado en la lista negra y no lo van a contratar nadie, ¿no? Mientras que el jugador extranjero llega, haya jugado o no haya jugado, hace respetar su contrato, y si no le quieren hacer líos, pues simplemente se va, recurre a FIFA y cobra todo su dinero. Eso es algo que
tienen que tomarlo muy en cuenta tanto los dirigentes y directores técnicos, ¿no? Bien, se debe mejorar los campeonatos con Nacional B y los torneos inferiores, procurar que sean anuales y nacionales, ya lo hablamos. Se debería acompañar mejor con una normativa que obligue que por lo menos 2 extranjeros vengan de primera división o segunda división de torneos CONMEBOL. Sí, esto es algo que lo estábamos revisando. Ustedes vieron que en la normativa, por ejemplo, de Uruguay, ya un jugador es considerado uruguayo cuando ya tiene más de 5 contratos seguidos, ¿no? Aquí también, y la normativa también de Inglaterra es clara, ¿no? El jugador tiene que haber jugado cierta cantidad de partidos con su selección, y cierta cantidad de partidos, esos partidos no pueden haber sido amistosos cualquiera, ¿no? Sino tienen que haber sido nivel A, o sea, un Bolivia-Japón, digamos, un Bolivia-Brasil, un Bolivia-Argentina, ayudaría a que los jugadores bolivianos sean contratados en Inglaterra, pero un Bolivia-Curazao, un Bolivia-Arabia Saudita no tanto, digamos, ¿no? Se debería ver ese tipo de cosas, aunque conociendo cómo es CONMEBOL podrían ocurrir otra serie de cosas, pero yo creo que sería una buena medida, ¿no? Que por lo menos de estos 6, que 2 por lo menos, ya puedes contratar 4 de la tercera, de la quinta, del Atlas de Argentina, digamos, ¿no? Pero los otros 2 que sean o de Nacional B, o de segunda división, o de primera división, de torneos CONMEBOL. Y ya si quieres irte a la CONCACAF, bueno, solamente tiene que ser primera división. Y si quieres irte a torneos de Europa, tal vez ni siquiera tengas que colocar división. Suponemos que cualquier jugador de Europa es bueno, algo así, ¿no? Creo que se tendría que tomar esas medidas para garantizar que lleguen jugadores de nivel al fútbol boliviano, que es algo que no han estado llegando desde hace mucho tiempo. Y bueno, un último tema. He estado leyendo muchos comentarios de gente que anda diciendo que hay mejores jugadores de barrio que hay mejores jugadores en los barrios, en las villas, bueno, en La Paz, villas y barrios que los que están en la selección boliviana. Tienen que darse cuenta que el fútbol profesional es profesional por algo, ¿no? El fútbol profesional se juega en césped, se juega con zapatillas de cierta forma, tienes que estar alimentado de cierta forma, es decir, no cualquiera es profesional en fútbol, en cualquier fútbol. Y son factores que la gente tiene que darse cuenta también, creo. Se piensen un poco, digamos, no es lo mismo ser una estrella en una villa, jugar en cancha de tierra, no entrenar, solamente ir los miércoles, los sábados a jugar con gente que tal vez hace lo mismo, que tal vez trabaja, que jugar a un fútbol profesional donde el trabajo del futbolista es entrenar, estudiar, ser disciplinado y una serie de cosas, ¿no? Tal vez en Bolivia la diferencia entre profesional y amateur no es tan grande, pero en otros países es realmente grande, ¿no? Un jugador profesional tiene que cuidarse y creo que es algo que tenemos que buscar en el fútbol boliviano. Bien, para cerrar el tema, el Fernando Number, ustedes saben que es el conductor de Facetas Deportivas, un programa de Santa Cruz, publicó este tweet el día de ayer, creo, sí, el día de ayer. Dice: esta es la ley de bolivianización aprobada por Eduardo Rodríguez Belcé, sigue vigente y no permite contratar a más de 4 extranjeros. Es presidente de la liga Guido Áñez, y en aquella ocasión diputado nacional, impulsó. La Federación Boliviana de Fútbol hizo caso omiso a ello. Hay una ley, la ley 3148 del 15 de agosto del 2005, que dice claramente, ¿no? Se dispone que cada uno de los clubes de fútbol profesional solo podrán contratar hasta 4 jugadores extranjeros por temporada deportiva anual. En los torneos de fútbol no profesional o aficionados solo podrán participar jugadores bolivianos, no profesional o aficionados. Bueno, esta es una ley que creo que se le ha estado pasando por encima, sobre todo en el fútbol amateur, pero habrá que ver qué es lo que pasa. La verdad es que esto es muy nuevo, no he visto aún reacciones acerca de este tema. Y hay una cosa más que mencionó el Turco Verdeja, que estos cambios no se pueden dar en un simple congreso de división profesional, ¿no? Que tienen que ser llevados a un congreso nacional, porque esto es una reglamentación que afectaría a todo el fútbol. Entonces, al parecer, como les digo, no está tan clara cómo va a ser reglamentado todo esto y cómo se va a saltar incluso esta ley que existe, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, pero ya hemos opinado sobre esto. Bien,